que Cisco implementó. Entonces, es bien interesante porque, digamos, nuestra red es bastante sencilla, como ustedes imaginarán. Solamente tenemos más de 100.000 usuarios que se conectan a través de más de 170.000 dispositivos. Tenemos más de 100 aplicaciones que consumimos desde fuera, ¿no? De la VPN, fuera de la VPN, ¿verdad? Algunas necesitábamos entrar a la VPN para establecerlo y esto implicaba, digamos, un gran trabajo que tuvo que hacer TI y explicamos en esta charla muy buena, que se les recomiendo, cómo en Cisco se implementó Zero Trust en 5 meses. En 5 meses para esta fuerza de trabajo enorme, ¿verdad? Entonces, ahí se los dejo, lo pueden revisar. Entonces, de nuestra experiencia, entonces, un poquito contarles, bueno, las herramientas que implementamos son las mismas que yo les voy a hablar el día de hoy. Ya, ahí te va a pausar, Miguel. Vamos a hacer Cuéntame. como estos anuncios que hacen en la iglesia. Antes de salir, aquí lo vamos a hacer antes de empezar. Me gustaría que Anuncios todos presten, parroquiales. exactamente, encontraste la palabra. Vamos a pedirles que presten muchísima atención porque al final de la presentación vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a hacerles unas preguntas y las 5 primeras personas que contesten correctamente todas las preguntas van a llevarse algunos premios. El primer puesto va a llevarse una gift card de $70, vamos a dar dos Xiaomi Smartwatch, vamos a dar dos Xiaomi wireless, unos audífonos wireless. Entonces, un poquito para motivar la atención que yo sé que ya están prestando a todo este ejercicio. Nada, entonces pendientes al final de la presentación vamos a hacer estas preguntitas para sortear los premios. Yo solo tengo una pregunta. ¿El presentador también participa o no? Ay, es Participa broma. presentando nomás, Miguel. Eso. A ver, entonces, muy bien. A todos los que están en la llamada ya saben, pero pilas, atentos, ¿verdad? Que Natalie va a soltar las preguntas ahí, los dardos al final para ver quién dan el premio, ¿verdad? Exacto, ya estamos navideños en tono. Ahí está. Modalidad Santa Claus. Bien, entonces, el Zero Trust para la fuerza de trabajo, ¿no? Fuerza de trabajo son aquellos usuarios, en este caso, el principal caso de uso que busca abordar Zero Trust para la fuerza de venta, fuerza de trabajo, ¿no? Para proteger a esos usuarios móviles que están trabajando ahorita fuera de la organización y entonces necesitan tener un mayor nivel de seguridad para entender que las aplicaciones que utilizan sean a través de un dispositivo de confianza, sean a través de un mecanismo de confianza. Y acá, por ejemplo, esto va a ayudar a resolver los diferentes problemas que se encuentran que se topan los usuarios trabajando desde sus casas. El tema del phishing, protegerlos de ataques de phishing, de malware, de robo de identidad, de acceso remoto no autorizado, como pasó en la serie, ¿no? Que puedan controlar su dispositivo estando en su casa. Y por supuesto, el BYOD, que es pues en muchas situaciones no tengo computadora de trabajo, muchas empresas no pudieron disponer de equipo suficiente para mandar a sus empleados al trabajo y hoy día todavía hay algunos rezagados en esa situación, ¿no? Entonces, sabes que vas a tener que poner a disposición la computadora de tu casa y entonces, bueno, tengo que establecer los lineamientos básicos para poder darle acceso y que sea de forma segura. Entonces, nuevamente, esto lo cubrimos, esta arista de protección del Zero Trust la cubrimos con Duo. Duo, las principales bondades que ofrece a la arquitectura de Zero Trust es, es una plataforma 100% cloud, trabaja bajo un enfoque de multifactor de autenticación con políticas que se adaptan automáticamente en función a la necesidad de la confianza, no del acceso, sino de la confianza, y utiliza mecanismos de Machine Learning para validar detección de anomalías en el acceso o en el intento de acceso a las aplicaciones. Entonces, en este sentido, también Duo está preparado, ¿no? Para el futuro. Empezando porque trabaja con el concepto de MFA, entonces es un soft token que yo puedo tener validando la identidad del usuario a través de un smartwatch, a través de la tablet, a través del smartphone. Eso se convierte en el soft token
y sin ninguna fricción, porque le llega al usuario el challenge, soy yo, efectivamente, doy a probar y tengo acceso a la aplicación. Y yendo más allá también, Duo me permite implementar todo lo que es la tecnología o el concepto de passwordless, ¿no? Al fin, mandemos a volar las contraseñas, olvidémonos de las contraseñas. Esto lo logramos hacer a través de la integración de Duo con las aplicaciones. ¿En cuál aplicación yo quiero que ya me olvide las contraseñas? ¿No? Entonces puedo olvidarme de las contraseñas a la hora de que yo puedo implementar Duo con mis aplicaciones on-premise y en la nube. Entonces es otro de los beneficios que a la final lo que va a buscar Duo es ser una autenticación robusta basada en el riesgo que puede producir una confianza no establecida. De manera que, por ejemplo, viene el usuario, se intenta conectar a una aplicación, le llega el soft token, valida su acceso y entonces por detrás la plataforma va a validar aspectos de postura. La geolocalización es la correcta, el dispositivo está actualizado, es un dispositivo de confianza. Entonces, ¿sabes qué? Cumple con las condiciones de confianza y por ende simplemente entra a la aplicación. No le genero ningún tipo de fricción. Y más aún, si de repente ese nivel de confianza es bajo, el sistema operativo está desactualizado, bueno, le puedo denegar el acceso y decirle, tu sistema operativo está desactualizado, pero tú mismo puedes actualizarlo sin necesidad de levantar casos en TI y eso va a hacer que sea mucho más fácil para el usuario, ¿no? El adaptarse a estos cambios y al nuevamente establecer un enfoque, decir otros, en el acceso seguro a las aplicaciones. De manera que para el usuario el concepto es bien sencillo. El usuario se loguea a la aplicación con password o sin password, ¿no? Ustedes pueden elegir la forma, ¿no? Inclusive, bueno, también algunas aplicaciones es más fácil implementar la tecnología passwordless porque por detrás debe haber una capacidad de single sign-on. Si no soporta single sign-on, entonces es uno de los prerequisitos para implementar passwordless y eso pues ya es un tema genérico, por así decirlo, no es estándar, no hay mayor complejidad en ese sentido, ¿no? La única es que no tengo una solución de eso, pero no hay problema porque Duo por detrás tiene un enfoque de single sign-on. Y esto va a permitir que cuando yo me conecte a la aplicación pase por las validaciones de la postura del dispositivo del usuario. Estoy conectado desde un dispositivo que no está permitido, estoy conectado de repente desde un país, ¿no? Que no debería estar haciéndolo y entonces no me va a permitir el acceso a la aplicación, al correo electrónico, a la aplicación de CRM, de recursos humanos que está arriba, etcétera, ¿no? Y para el usuario es transparente, pero por detrás Duo está haciendo diferentes cosas, analizando la aplicación, inspeccionando si ese usuario tiene privilegios o no, el dispositivo es el correcto o no, cómo se está comportando, su comportamiento, de dónde está viniendo la autenticación, de qué dispositivo, a través de qué aplicación, para enforzar estos controles que se adaptan de acuerdo a cómo el usuario, digamos, se presenta ante una aplicación. Y todo esto, por supuesto, va a estar detrás de ahí los logs y todo para poder validar cumplimientos de auditoría, con totalmente cumplimiento con estándares tan altos como PCI 27001 y otros. Entonces, acá les voy a mostrar una pequeña demo, ¿no? De lo que hace Duo y cómo se ve. Bien, entonces, en la experiencia del usuario, ¿verdad? Es bien sencillo porque, por ejemplo, correo electrónico. Quiero conectarme al correo electrónico. Entonces, desde la experiencia del usuario es, yo como usuario no sabía, ¿no? Que se ha implementado el Zero Trust, simplemente vengo, me conecto a mi OWA, correo electrónico, y me sale esto y digo, ah, bueno, pero qué raro. Y entonces me puedo enrolar o si ya, y el proceso de enrolamiento lo puede hacer el mismo usuario y demora menos de un minuto. Lo que más demora es instalando el soft token si es que no lo tienen y eso va a depender de la velocidad, 5 o 10 megas que lo pueden descargar del App Store o del Google Play, ¿no? Y entonces con esto yo le digo, bueno, ¿dónde me quiero autenticar, no? Contra la tablet, contra el softphone, el smartwatch, perdón, etcétera, la tablet, que acá lo hago con un teléfono. Le doy clic
me va a llegar el push, ¿verdad? El usuario va a poder ver el push acá Ay, ahí y va a decir, escuché. sí, va a poder ver el push y va a poder revisar, ok, ¿este es el logo de mi empresa? Sí o no. ¿Esta es la aplicación a la cual estoy ingresando? Sí. ¿Este es el usuario que está ingresando? Sí. Estos son los datos de geolocalización. Sí, mira, esta es la dirección IP pública por la cual estoy saliendo, la cual está asociada a, mira, si sale por Guayaquil, por Quito, por Cuenca, por Sucre, por otro lado, por dónde está viniendo, ¿no? Y la hora, ¿no? La hora específica en, valga la redundancia, hora local, para saber, oye, no soy yo, o sí soy yo, por supuesto. Entonces, al usuario lo aprueba en su dispositivo y no puede entrar. Uy, qué pena, me equivoqué de demo. No, ¿por qué no puede entrar? Acá lo muestra claramente. ¿Ven? Su navegador Firefox está desactualizado y el usuario no tiene instalado nada en su computadora. A través de la conexión de su browser es donde hacemos la validación del Zero Trust, en este caso a nivel del el correo electrónico. Por ejemplo, entonces, ¿qué le toca al usuario? Simplemente actualizar su navegador y yo puedo establecer otro tipo de restricciones, ¿no? Y entonces desde el panel de administrador, por ejemplo, entonces yo voy a poder ver acá las aplicaciones que yo quiero proteger, ¿no? Ah, dicho sea de paso, entonces el acceso al dashboard administrativo también está protegido por la solución de Duo. Entonces, acá me va a llevar la autenticación. Aquí algo pasó, bueno, no hay problema, le puedo meter le puedo decir, ok, envíame un mensaje de texto o llámame, ¿verdad? Cualquiera de las opciones. Y en este caso, la idea era que me saliera el push, pero bueno, el backup siempre está ahí disponible, que está el tema del código, ¿no? Le puedo decir que me llamen. Ahí está. Me llama. Your login code is 2184993. Again, your login code is 2. Muy bien, entonces, como se dan cuenta, está previsto. Tenemos, ahí mostramos tres mecanismos de autenticación, ¿no? Por backup, como pueden ver. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo implementar hasta 8 mecanismos, ¿no? Hasta 8 mecanismos para la autenticación del usuario. Entonces, yo voy a venir acá, por ejemplo, y voy a ver todas las aplicaciones que están protegidas, ¿no? En este caso, vamos a ver si encontramos acá la de Office 365, por ejemplo, la del correo electrónico, y entonces acá yo voy a poder revisar las diferentes opciones, ¿no? Se requiere el multifactor de autenticación, solamente va a permitirse acceso desde Canadá y Estados Unidos, los otros países están denegados, por ejemplo, ¿no? Quiero establecer algún tipo de restricción, sí, a nivel de macOS, a nivel de Windows, ¿no? Puedo restringir nuevamente los sistemas operativos, solamente voy a permitir macOS en tal versión, el resto van a ser bloqueados, no van a ser permitidos, lo mismo en Windows, en iOS, en Android, Linux, cualquier versión, Chrome, BlackBerry, Windows Phone y otro dispositivo que no logre identificar va a estar bloqueado de ser autenticado porque no representa ningún tipo de confianza, no me es de confianza. Y lo mismo, digamos, a nivel de los navegadores, por ejemplo. Entonces, hay diferentes puntos de postura que yo puedo trabajar en la aplicación de Duo, ¿no? Para poder entonces, controlar y establecer un enfoque de Zero Trust y con eso yo voy a poder ver después en el Device Insight la información de esos dispositivos, si son Mac OS, si son Windows, si son Android, iOS, etcétera, ¿no? El estado de esos dispositivos, si está en fin de vida, está desactualizado o está actualizado, ¿no? Y luego posteriormente poder revisar un detalle un poquito más profundo de esta información.
Bien, entonces, el tiempo es un verdugo, así que seguimos avanzando. Ahora, el segundo pilar es brindar un enfoque de Zero Trust, por supuesto, en lo que es protección a nivel de las cargas de trabajo. Entonces, en las cargas de trabajo, estamos hablando de las aplicaciones de misión crítica. Entonces, ¿cómo poder proteger ese acceso al multicloud, a las aplicaciones que tengo hoy día en el data center, pero también tengo aplicaciones en el, en el, en, en Amazon Web Services o en Google o en alguna otra nube pública, por ejemplo, ¿no? Entonces, a la hora de implementar este Zero Trust en las cargas de trabajo, ¿qué problemas yo voy a resolver? ¿No? Problemas como la visibilidad de las aplicaciones, entender esta aplicación en el data center, con qué aplicación se habla, porque recuerden que ya hace mucho tiempo rompimos el enfoque clásico de no, es que esta es la base de datos que se conecta con este web server y delante tiene su application server, ¿no? Entonces, mi infraestructura de la aplicación está basada en tres capas. Bueno, olvídense, ya desde que empezamos la era de serverless, ¿no? Entonces la aplicación está en un montón de contenedores, está en un montón de sitios a la vez, está bajo demanda. Entonces la visibilidad sobre las aplicaciones o el día de hoy se ha vuelto mucho más compleja, sacrificando, digamos, para poder facilitarle la experiencia a mi cliente, ¿no? A sus clientes a la hora de consumir una aplicación de banca por internet, una aplicación de logística, el pedido del taxi, el pedido de el supermercado para que me llegue, el conectarme con mis proveedores, con mis terceros, etcétera, ¿no? Entonces, nos está cobrando la factura en entender quién usa la aplicación, desde dónde y cómo. Y por supuesto, establecer una capacidad de hacer enforcement de esas políticas para que evitemos así los movimientos laterales, no literal, ¿no? Lateral, en la cual yo hackeo una máquina y de esa máquina que tiene confianza con otro segmento de la red, puedo pivotear, ¿no? Y establecer brechas, establecer puentes, establecer comportamientos extraños que no se veían y a la final esparcir malware, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo este tipo de problemas van a ser resueltos a través de implementar Zero Trust en lo que es las cargas de trabajo. Y por ejemplo, ¿no? Recientemente Forrester, ¿no? Sacó un estudio acerca de la importancia de la microsegmentación. Y es que la microsegmentación es un caso de uso también que podemos abordar dentro del enfoque de Zero Trust, porque al final Zero Trust es reducir el acceso, reducir los privilegios a lo menos posible. De manera que en ese sentido, ¿verdad? La predicción es que se doblen los proyectos, ¿no? Que se vienen trabajando en clientes en temas de microsegmentación, ¿no? Muchos clientes ya están abordando el concepto de microsegmentación desde el año pasado. Este año ha habido proyectos más maduros y van a seguir habiéndolo, ¿no? En los próximos años porque es necesario, ¿no? De repente ustedes ya tienen, hecho su presupuesto para el próximo año y su proyecto es, bueno, microsegmentación en el data center o microsegmentación, segmentación en la WAN, o todavía, o están tarde y ni siquiera habían pensado en esto, ¿no? Entonces es un punto que tiene que considerar, porque como comentamos al inicio, no se trata de tengo mi perímetro bien bonito y nadie entra o sale sin que yo lo tenga establecido o controlado. Bueno, la mala noticia es que siempre va a haber un punto en el cual en algún momento del tiempo va a haber un hackeo y se va a producir un posible movimiento lateral. De manera que yo tengo que estar preparado, ¿no? Que los procesos, la tecnología y las personas, esta triada bien importante y fundamental desde que se creó el Internet, ¿no? O hasta antes, pueda trabajar de forma sincronizada, de manera que si logran vulnerar algunos controles de seguridad, yo esté preparado y entonces tenga mayores controles de seguridad, de manera que los motivantes para poder establecer una estrategia de Zero Trust enfocada a una segmentación de las cargas de trabajo se vuelve mi arma secreta contra los ataques, contra los atacantes, para poder demostrar
¿no? Que mi operación, que mi gestión de seguridad dentro de la organización es la mejor que ha habido o puede ir de menos a más, ¿no? Entonces, esto me va a permitir nuevamente proteger de posibles movimientos laterales y en el momento que se den, nuevamente va a estar supeditado a simplemente ese flujo de comunicación, porque el resto es como si estuviera como el freno de los caballos. No puedo ver hacia los lados, solamente veo lo que tengo en el frente y reduzco así la superficie de ataque, aseguro el mantenerme en compliance, ¿no? Con normativas internacionales, si es que me aplican, con normativas locales, con la regulamentación de Ecuador, ¿no? Lo que me pide la superintendencia, etcétera, ¿no? Y poder a la vez, ¿no? Usar esto como una herramienta competitiva, porque hace 3 4 años Cisco liberó un estudio de ciberseguridad para poder demostrar que la ciberseguridad no es un gasto, no es un mal necesario, es un poderoso diferenciador de negocio. Si yo quiero diferenciarme contra la competencia, debo implementar mejor ciberseguridad, porque eso me va a ayudar a acelerar el negocio, a ser más eficiente en mis operaciones. Entonces, esto lo podemos lograr a través de Tetration, ¿no? O Secure Workload, lo que es el nuevo nombre, los que lo conocían antes era Cisco Tetration, si no lo conocían, no hay ningún problema, el nombre es Cisco Secure Workloads. Entonces, Ahí Cisco para Secure Workload, complementarte, Miguel, y es verdad, claro, muchos de Jorge, nuestros clientes tienen sus infraestructuras en las que colocan un firewall, ¿no? Casi todas las infraestructuras de las empresas tienen un firewall, en las cuales sí se realiza una mitigación, un control de norte a sur, ¿no? Pero con este tipo de soluciones van más allá, porque los servidores, quizás muchos ni siquiera pasan el perímetro, sino se quedan internamente. Y es ahí donde hace mucho sentido el saber qué es lo que está pasando a nivel lateral. Y mucho de ellos es justamente todos los temas de malware o ransomware que trabajan de esa manera, ¿no? Y con esto podríamos mitigar en gran medida o reducir justamente esta, esta, mm, estas brechas que existen dentro de las organizaciones. has dado, pero en el clavo. Efectivamente, este tipo de soluciones lo que busca es controlar, ¿no? Salir de ese perímetro de Internet y enfocarnos en un perímetro más interno, controlar lo que son operaciones este-oeste, que nuevamente son muy pocos, ¿no? Los clientes, que están en las empresas que están implementando este tipo de enfoque. Entonces, sí, se vuelve sumamente necesario e importante. Entonces, esto lo abordamos a través de los datos de telemetría, porque nuevamente, ¿para qué inventar el agua tibia? La idea es que la misma red, los equipos que ya procesan la información, los routers, los switches, en este caso hablamos pues de los switches de data center, a nivel de la WAN, a nivel de todo lo que son balanceadores que muchas veces se utilizan y se suelen utilizar en el centro de datos y por supuesto las propias cargas de trabajo nuevamente, ya sea que las tenga en la nube pública, las tenga en el data center, entonces eso me va a dar información de telemetría. Esa información de telemetría la voy a poder cruzar con el contexto para luego crear una política. Así es como trabaja Secure Workload. Entonces, haciendo esto, vamos a poder hacer un enforcement en diferentes capas, a diferentes puntos de la red. No solamente hacer enforcement entre las propias cargas de trabajo, ¿no? Sino también establecer grupos o establecer controles ampliados. Ampliado significa yo controlar el firewall de perímetro, yo controlar el firewall de la nube, controlar el firewall de data center, controlar los balanceadores, controlar otros tipos de elementos que hacen contención, ¿verdad? Contención tipo firewalling. Entonces, en la capa de telemetría, por ejemplo, lo primero es ver todas las posibles comunicaciones, saber la información de los procesos, de los detalles, de los flujos de comunicación que se producen en cualquier ambiente. Este cualquier ambiente puede ser servidores físicos tradicionales, servidores virtuales, todo lo que es el concepto de serverless, ¿no? Contenedores y demás, y todo eso traerlo sobre la mesa
con los equipos clásicos de seguridad, los firewalls, los balanceadores, elementos de la nube, el endpoint, etcétera. Todo esto me va a enriquecer y una vez que yo recolecto esa información, viene lo que es cruzar el contexto, que me va a permitir poner en orden ese caos, ¿no? Ordenar entonces y saber, ok, quién me está dando la información, cómo está haciendo, cómo yo uso esa información y la traslado en la herramienta a fin de poder entender, ¿no? Quiénes son las aplicaciones, las cargas de trabajo y esas cargas de trabajo, ¿no? Están hospedando N cantidad de aplicaciones y esa aplicación cómo está distribuida, ¿no? Y cómo es consumida por los diferentes servicios dentro de la red. Puede ser que una aplicación de reporting sea consumida, digamos, por un servidor de base de datos, un servidor de aplicaciones, pero también por una aplicación que utilizan unos analistas específicos para revisar temas de fraude, por ejemplo, ¿no? Entonces, tener eso mapeado porque eso me va a permitir entonces entrar en un ciclo de vida que tiene Secure Workload a nivel de las políticas. Es un ciclo de vida que empieza en el descubrimiento. Primero entender quién se comunica con quién, cómo lo hace, a través de qué puertos, qué aplicación lo hace, ¿no? Definir entonces la política y entrar en un escenario de simular la política. Ok, si yo quisiera bloquear esta comunicación que estoy viendo que no me parece apropiada, ¿qué pasaría? ¿Se rompe la aplicación? ¿Se rompe algo por allá? ¿O no pasa nada? Y entonces tengo luz verde para entonces pasar a la etapa de enforcement, ¿no? Ese enforcement me va entonces, yo revisé que si yo cerraba esta llave, el agua seguía fluyendo y no tengo problemas. Sigue trabajando la aplicación, no se crashea, no hay ningún tipo de compromiso, perfecto. Y entonces la aplico y con esto voy a asegurar el cumplimiento, ¿no? Estar en adherencia con el control con que me levantó auditoría, con el control que tengo que cumplir para certificarme en PCI, en 27001, XYZ, ¿no? Y esto a su vez es una herramienta que permite permear a diferentes áreas, porque a la final va a ayudar al team de operaciones de networking para entender cómo se consumen las aplicaciones dentro y fuera del data center, cuáles son las aplicaciones, ver tiempos de respuesta, garantizar SLA de la aplicación, inclusive, ¿no? Por la visibilidad que da. Y el team de DevOps, ¿no? Desarrollo de operaciones, va a poder tener la tranquilidad de que puede desarrollar las aplicaciones y el área de NetOps o inclusive SecOps no va a ver ningún tipo de conflicto en cómo va a trabajar la aplicación porque todos pueden tener acceso al mismo nivel de visibilidad. Con eso entonces se hace el enforcement y digamos, se amplifican las políticas hacia donde yo quiero tener el control de esa política, ¿no? En el mismo servidor, en cuál carga de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto me va a dar una visibilidad completa, me va a ayudar en el proceso de segmentación, las políticas son adaptables dinámicamente sin ningún problema, esto me puede ayudar en ambientes totalmente y distribuidos o ambientes standalone, todo esto centralizado a través de las políticas, de manera que yo puedo entonces controlar inclusive las políticas de firewall extendido, ¿no? Las políticas del firewall de perímetro, el firewall de data center, el firewall de los sistemas operativos, etcétera, y crear políticas dinámicas y descentralizadas, ¿no? En vez de tener que estar yendo a cada dispositivo, ¿no? Desde el mismo Secure Workloads, desde ahí lanzo la política de firewalling y va a permitir a lo largo y ancho de la comunicación de esa aplicación siempre el flujo que necesita esa aplicación, independientemente si utiliza uno u otro puerto, porque ya se mapeó previamente, ¿no? O si es puerto estático o dinámico. Con esto resolvemos el problema, ¿no? De la complejidad presente en la comunicación en ambientes multicloud, por ejemplo, ¿no? Entonces, hoy día muchos clientes tienen una aplicación corriendo ya no dentro de una misma nube, sino corriendo por partes en diferentes nubes para recontra garantizar la disponibilidad, la escalabilidad, ¿no? Y la usabilidad de su aplicación de cara a sus clientes finales, ¿no? Entonces, los beneficios principales a la final de implementar una seguridad de cero confianza cero en las cargas de trabajo es la microsegmentación, dar el mínimo acceso
controlar los accesos, posibles ataques de movimiento lateral, producto, por ejemplo, de un ransomware, por ejemplo, evitar que el ransomware o cualquier otro tipo de malware se expanda, ataque otras partes de la red a las cuales tiene acceso libremente el día de hoy y poder centralizar las políticas de seguridad dentro y fuera del data center de cara hacia las aplicaciones que voy a proteger. En este caso son las cargas de trabajo. ¿Sí? Entonces, acá pasamos al demo, ¿no? Demo rápido. Bien, entonces, acá tenemos lo que es el dashboard de Cisco Tetration, ¿no? Que es la solución de Workload, Secure Workload. Y acá tengo diferentes pestañas, diferentes aristas. Entonces, yo puedo ver la arista de visibilidad en los dashboards que me van a dar un poco la visibilidad de cuáles son esas cargas de trabajo, cuáles son las aplicaciones que más están siendo utilizadas, los puertos que más están generándose, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que a la final del día, realmente es algo, digamos, que puedo verlo de muchas maneras. Entonces, ¿dónde está el valor de Tetration? Podrían decir ustedes, porque eso lo puedo tener en otra herramienta y demás, ¿verdad? Entonces, yo puedo comenzar acá, por ejemplo, a nivel de la segmentación. Entonces, acá ya se vuelve interesante la cosa. ¿Por qué? Porque entonces yo puedo ver desde la perspectiva de la aplicación. Entonces, tengo acá, digamos, las cargas de trabajo distribuidas en estos grupos, ¿no? Las estaciones de trabajo de los desarrolladores que, valga la redundancia, están desarrollando una aplicación, ¿no? Que tiene conexión contra los servidores de dominio, ¿no? Y que a su vez, digamos, hay otros domain controllers fuera de la ecuación que pueden interactuar con la aplicación de reporting a través de la conexión con las estaciones de trabajo. De manera que si yo veo el ambiente como un todo, puedo ver y entender que tengo acá 17 políticas que puedo estar aplicando que se sumarizan, ¿no? En función a las conexiones que yo estoy viendo, ¿no? Tengo entonces las diferentes políticas con su diferente prioridad y me muestra entonces, ok, qué acción, ¿verdad? Permitir o bloquear entre quién consume la aplicación, las estaciones de trabajo de los desarrolladores, ¿no? ¿Quién es el proveedor? Esta es la aplicación, en este caso, o la carga de trabajo, y cómo se comunica utilizando el protocolo UDP en los puertos 137 y 138, ¿no? Yo estoy aprobando esa conexión o no, por ejemplo, y puedo ver las diferentes rastros de comunicación que yo pueda tener, de manera que esto me va a permitir entender, ok, si esto que yo estoy viendo en este momento es algo permitido o no, ver quién se está comunicando, ¿no? Con quién lo está haciendo, a través de qué aplicación, de qué protocolo, ¿no? Y esto, ¿no? Visto desde una perspectiva de conversación, ¿verdad? Entonces, yo puedo entonces irme a la vista de la aplicación y poder entender cómo es el flujo a nivel macro y ver, ok, mira, acá tengo entonces estas estaciones de trabajo que se comunican con estas domain controller. En este caso acá tengo dos cargas de trabajo que son los servidores, estas cargas de trabajo, ¿no? Puedo revisar un poquito acá, un poco más el detalle, el volumen de tráfico, el volumen de paquetes, la política que tiene aplicado, si está haciendo un enforcement o simplemente es visibilidad de la carga de trabajo, etcétera, ¿no? Puedo revisar acá, por ejemplo, las vulnerabilidades, si es que se han detectado para esta carga de trabajo, los paquetes, en este caso, revisar cuál es el software, ¿no? Las librerías que tiene instalada esta carga de trabajo, si está al día, si está actualizado, etcétera, ¿no? Ver cómo se están dando los procesos para sacar un snapshot de los procesos en algún momento dado y tener toda esta visibilidad, ¿no? Todo acá los detalles a nivel de anomalías en la red que puedan presentarse en la comunicación, ¿verdad? A nivel de esta carga de trabajo con el ambiente que estamos viendo. Ujú. Y, por supuesto, desde una perspectiva de seguridad, entonces yo puedo tener el detalle del nivel de severidad de las aplicaciones, ¿no? Y por supuesto, esto me ayuda a entender, ok,
que si yo tengo una carga de trabajo que está expuesta a una vulnerabilidad que puede ser explotada, ¿no? A través de la red de forma remota y que tiene un score bastante alto, entonces yo puedo aplicar una regla dinámica que me bloquee el acceso de forma temporal a esa carga de trabajo a través del puerto 23, por ejemplo, que es el que permitiría la explotación de esta vulnerabilidad. Entonces, con eso puedo hacer control de acceso basado en riesgos a través de la microsegmentación que me permite establecer tetration debido a la información que me da, ¿no? A la forma en la cual yo puedo visualizar cómo están las cargas de trabajo y también tengo una parte de análisis forense, que esto me ayuda mucho a poder identificar qué ocurrió en algún momento dado del tiempo, ¿no? Y poderlo manejar, visualizar desde una perspectiva, ¿no? A nivel de las cargas de trabajo. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? Por el nivel de severidad, ¿no? Y tener acá el detalle de la actividad que hubieron en los procesos, ¿no? Y poderlo revisar y tabular en un archivo JSON para poder nuevamente retroalimentar otros sistemas que pueda tener ahí. Y todo esto, digamos, me va a ayudar nuevamente a tener una mayor visibilidad del ambiente de trabajo, de las cargas de trabajo, ¿no? Y cómo yo estoy segmentándolas en función a la información que yo estoy recopilando del contexto de la red, ¿no? Poder tener entonces ese mapeo, ese mapa de calor de riesgo en tiempo real de cómo está la seguridad de mis aplicaciones basado en cómo se están comportando, el nivel de compliance en la segmentación, si no hay una correcta segmentación y dónde está ese error, ese problema en la segmentación para poder ajustar los controles y ver cómo está mi índice de ataque y poderlo reducir. De manera que Tetration, en este caso Secure Workloads, me da una serie de informaciones bastante precisas para realmente ver el nivel de seguridad y poder entender contra quién yo tengo que comunicarme y contra quién no, para poder establecer ese enfoque de Zero Trust. Bien, pasamos al siguiente. El tiempo nos gana. Y el último pendaño es un enfoque de Zero Trust en lo que es seguridad en el espacio de trabajo, ¿verdad? Entonces, seguridad en el espacio de trabajo es poder entonces entender una mayor visibilidad y segmentación a nivel de la red. En el caso, digamos, cuando estemos trabajando ya en la oficina propiamente, ¿no? Y los problemas que nos ayuda a resolver ICE. Una mayor visibilidad, contención de amenazas, también reduciendo los accesos no autorizados, validando la postura del dispositivo, ¿no? Y de esta manera, digamos, con ICE podemos hacer un control de acceso a la red. Antes que un usuario se conecte al Wi-Fi, a la red cableada, por ejemplo, o inclusive por la VPN, establecer la ley del mínimo acceso, ¿no? Y esto va a ser necesario también llevarlo hacia la nube porque de acuerdo con Forbes y nosotros mismos, más del 80% de las cargas de trabajo van a estar en la nube en este y el próximo año. Entonces, la solución de ICE también está preparada para apoyar todos los procesos de DevOps y poderse subir a la nube. Con esto vamos a permitir, digamos, que o se permite que ICE sea utilizado como seguridad, como código, ¿no? Y que esté corriendo e interactuando con otras plataformas, digamos, que trabajan, se trabaja de forma normal en la nube, como plataformas como Terraform u otras que permiten, digamos, generar procesos de orquestación entre esas cargas de trabajo, en los accesos, y con eso tener mayor visibilidad y cobertura en las diferentes aristas de los usuarios. También esto se puede integrar con la solución de Meraki y hacer un control de segmentación mucho más avanzado. Esto permite entonces a la final que ICE pueda hacer un control de acceso ya no basado respectivamente en postura, sino ir más allá y hacerlo basado en nivel de riesgo, basado en un nivel de confianza para establecer nuevamente una arquitectura de Zero Trust, ¿verdad? Entonces, vamos a ir rapidito a la última demo de la tarde, ¿no? Eh,
Y en este caso, digamos, se complementa porque Tetration trabaja a nivel de las caras de trabajo, a nivel de los servidores. Y el ICE, digamos, lo podemos trabajar a nivel o se trabaja a nivel del usuario final. Entonces, con eso cerramos la brecha y complementamos. Entonces, desde la visibilidad que nos da ICE, vamos a poder tener el detalle de las autenticaciones, los dispositivos que están conectados a la red, cómo se están conectando a la red, desde qué ubicación se están conectando a la red, ¿no? Cuántos dispositivos yo tengo conectados en ese momento, revisar el estado de salud de los dispositivos, ver, por ejemplo, acá a nivel de las estaciones de trabajo. Quiero ver un poquito a nivel de los Windows, cómo se están comportando, qué sistemas operativos Windows se están conectando a la red que hayan sido permitidos o que no estén permitidos, por ejemplo, ¿no? Revisar acá el detalle por los diferentes actividades. Tengo equipos Lenovo, Dell, ¿no? Y tengo computadoras en VMware, por ejemplo, ¿no? Poder revisar acá un poquito los detalles de estas estaciones de trabajo, ¿no? Y poder ver en este caso acá, acá tengo pues estaciones de trabajo, puedo hacer un filtrado por algún nombre de usuario, puedo ver de repente esta este usuario, ¿no? A ver qué información tengo de este usuario. Acá está conectado a una estación de trabajo. ¿Dónde está? Está con esta computadora que te dice que es un Windows, ¿no? Poder ver sus atributos y puedo ver de repente acá qué aplicaciones tiene instalado ese dispositivo para saber si esto puede ser algún riesgo de seguridad que yo le permita que esté conectado en la red con algún tipo de aplicación o validar, ¿no? Esta es una computadora de TI, entonces ya, perfecto. Tiene acceso correcto con todas estas aplicaciones o, ¿sabes qué? Esta es una computadora de un usuario final. Entonces, me parece extraño. ¿Por qué tiene un Wireshark para hacer análisis de tráfico? ¿Verdad? Esto no debería estar ahí. Entonces, puedo establecer políticas de compliance en función a esas acciones que yo estoy viendo para evitar que los usuarios puedan conectarse, ¿no? O que valide que no tenga instalado Wireshark a la hora de conectarse a la red, ¿verdad? Entonces, con eso yo voy a poder ver diferentes niveles de detalle, ¿verdad? Como por ejemplo también recopilar información de las vulnerabilidades, recopilar información de las amenazas que puedan haber y entender acá por qué esto es una amenaza, ¿no? También trayendo información a través de, en este caso, el AnyConnect, que va pronto a ser migrado a lo que llamamos Cisco Secure Client, unificando todas las funcionalidades, ¿no? Y por acá yo puedo ver por qué esto fue, digamos, considerado una amenaza y el resultado, ¿no? La severidad de esta amenaza es catastrófica, ¿no? Con lo cual yo tengo que hacer un bloqueo interno y hay una certeza bastante alta de que este equipo debe ser puesto en cuarentena, ¿no? Entonces, nuevamente, si yo puedo ver el detalle, yo puedo revisar acá, ¿no? El dispositivo que se le está aplicando, cómo está siendo conectado, la dirección IP y todos los detalles a nivel de por dónde está conectado, en qué switch, en qué puerto, ¿no? En qué ubicación y todo eso me ayuda a entender realmente qué tengo conectado, cómo está conectado, dónde está conectado, ¿no? Y qué ajustes yo debo hacer en la política para evitar que algún tipo de host se conecte, ¿no? Utilizando algún tipo de, este, de mecanismo o de forma inapropiada, ¿no? Y acá ver el detalle de este dispositivo, se conectó utilizando 802.1x, con lo cual está seguro, o políticas un poquito más sencillas como MAC Address Authentication Bypass. ¿Y por qué? Porque es una cámara. Ah, ok, ¿no? Y entonces con eso puedes revisar un poquito los detalles de cómo se produjo esa autenticación, validando así la postura, si efectivamente tenía derecho o no a autenticarse, a conectarse el usuario, ¿no? O posiblemente prevenir posibles ataques de, nuevamente, movimientos laterales o que busquen comprometer mi enfoque de Zero Trust de confianza. Bien, entonces, ahí quedamos. Y con esto es todo lo que tenía para presentarles el día de hoy. Muchísimas gracias por su tiempo. Creo que estamos bien a las justas de tiempo, así que nada, que dejo el micrófono abierto para dudas, preguntas, ¿no? Y Natalie, si quieres hacer alguna
pregunta o comentario adicional o antes de pasar a las preguntas. No, todo bien, más bien preguntemos si tienen preguntas. Es el espacio para hacer las preguntas necesarias ahorita sobre la presentación. ¿Nadie? La pueden hacer por chat también. Buenas tardes. Buenas tardes. Les saluda César Viteri de la red de servicios Facilito. Hola, César. Solamente, buenas tardes. Solamente por una consulta sobre el tema del primer tema del dúo. Y presentaron en el demo la autenticación básicamente a un servidor de correo electrónico. ¿Sí? Sin embargo, esta aplicación, el Office 365 que nosotros utilizamos en particular, ya nos ofrece esa ventaja. ¿Sería posible de que implementemos Duo, que podamos implementar Duo en aplicaciones propias? Porque en Office 365 como que ya está embebido en el servicio, pues, ¿no? Sí, excelente, excelente pregunta y excelente observación, César. Muchas gracias más bien por compartir. Sí, efectivamente, digamos, en esos casos, uno de los, valga la redundancia, de los casos avanzados que tiene Duo es el concepto de passwordless, con lo cual tú podrías reemplazar a la solución de doble factor de autenticación tradicional que tiene Microsoft por una solución que te permita tener casos de uso de passwordless por un lado y poderte autenticar al correo electrónico sin acordarte la contraseña, simplemente validando quién eres tú por biometría, por ejemplo. Entonces, quitándote esa carga del usuario de la contraseña por un lado y por el otro lado, digamos, una de las versatilidades que tiene Duo es justamente el gran infinito de posibilidades que puedes tener para poder autenticar otros tipos de aplicaciones. Por ejemplo, puedes implementar Zero Trust a nivel de la propia estación de trabajo en Windows. Entonces, en el momento que el usuario se va a conectar a su estación de trabajo ahí en su casa, pone su usuario, pone su contraseña y luego le va a pedir el multifactor de autenticación, pero es la máquina local. Entonces eso va a ayudar a subir el nivel de seguridad porque va a poder implementarse a nivel de la computadora. A nivel de, por ejemplo, a nivel de Remote Desktop Protocol, RDP o servicios de remotos también. Podemos implementar e incrustar en estas aplicaciones. Podemos incrustarlo como proxy reverso. Justamente lo que comentabas, aplicaciones que ustedes desarrollen se puede introducir y si esa aplicación soporta mecanismos de single sign-on, mejor aún, porque podríamos entonces introducirle la arquitectura de passwordless utilizando Duo. Entonces ya están preparados para el futuro, César. O estarían a Muchas través de Duo. gracias. Muchas gracias. Le agradezco bastante la explicación. Un gusto. Con mucho gusto, César. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna consulta? No vayan a preguntar. Sí, buenas tardes. Si me Saludos a casamos, Pablo Rivera, cuéntanos. del Grupo Mesa. Quiero hacer una pregunta al de Cisco. Nosotros ya tenemos implementado Cisco Meraki. Eh, ¿Cómo hace la recolección de los logs o los eventos para esta solución? ¿O necesitamos instalar un agente en cada dispositivo? ¿O tenemos alguna ventaja ya tener Meraki? Eh, ¿Tienes Meraki? Perdón que te pregunte la solución de MX. Sí, en la nube, Meraki con los dispositivos MR44. Ah, ya. A ver, acá a la final, digamos, la idea es que, por ejemplo, esta última, ¿no? Em, esta última solución, digamos, lo que es el ICE, viene a ser protección a nivel de control de acceso y justamente, digamos, los MR es la solución, digamos, de Wi-Fi, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, digamos, se puede integrar con el ICE para que tú puedas establecer políticas dinámicas y tú puedas decir, ok, todos los usuarios que estén conectados en el SSID XYZ, ¿no? Van a ser agrupados, ¿no? Por la etiqueta 30. Entonces, todos los que tengan la etiqueta 30 van a poder tener acceso siempre a estas aplicaciones, independientemente de la máquina o el usuario que esté conectado detrás.
Entonces vas a poder establecer políticas de acceso granulares y que se puedan adaptar de acuerdo a ese concepto de etiquetas de seguridad que vas a poder desarrollar a través, digamos, de la integración de ICE con Meraki, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, también puedes implementar de forma nativa, digamos, la solución de Duo con Meraki para que los usuarios o los administradores que usan la plataforma Meraki se puedan autenticar a través de Duo para ese multifactor de autenticación y validar que el administrador, digamos, sea de confianza, ¿no? Se esté conectando a través de un dispositivo que sea seguro, que sea confiable para evitar nuevamente el compromiso del dashboard de Meraki, ¿no? No sé si tienen alguien más alguna otra duda, pregunta, si no, Natalie, creo que tú ibas a hacer preguntas. Sí, les acabo de compartir un link. Les voy a pedir que ingresen. En caso de que no puedan acceder al link, pueden entrar a menti.com y registrar el siguiente código que les voy a poner también en el chat. Y entonces yo voy a compartir la pantalla, ¿ya? Vamos a ver, las cinco primeras personas que queden dentro del ranking, mejor dicho, de calificación o de respuestas correctas, van a poder acceder a los premios que tenemos. Entonces, hasta el momento ya tenemos 2 personas registradas. Vamos a esperar a que se registren. Van 5, van 6. Regístrense para poder empezar. Solo tienen que poner su nombre, es necesario para poder ver quién es acreedor de los premios que tenemos hoy para ustedes. Un minutito más. Ok, vamos a empezar con la primera pregunta. La persona que conteste más rápido va a tener muchos más premios. Entonces, Zero Trust es. Tienen que escoger una de las respuestas que tenemos en la parte inferior. Una tecnología, un producto o una estrategia. ¿Qué es Zero Trust? Ok, 3 personas dijeron tecnología, una un producto, 3 una estrategia. Veamos quién va adelante. Shungles. Ya vamos a ver quién es la persona que se registró con estos nombres muy raros. Bien, bien únicos, ¿no? Sí, bien específicos. Vamos con la segunda pregunta, ¿ya? La segunda pregunta es ¿cuáles son las 3 Ws que debemos proteger o que abordamos el día de hoy? Web, Wireless y WAF, Workforce, Workload o Workplace, y Workplace, perdón, Worktime, Workplace y Workers. What, when y where. Vamos a ver, 4 personas acertaron. Veamos cómo va el ranking. Se movió. Ya hubo un movimiento en el ranking que Uy, tenemos. ese Nugget está poderoso, ¿ah? Ajá. Llegamos.
Son 5 preguntas, ¿no? La tercera pregunta. Uy, acá pasó algo. Denme un segundo. Seleccionen al menos un tipo de ataque a los que nos enfrentamos hoy en día. Ataque en temas de ciberseguridad. Tenemos phishing, acceso remoto, malware, USBs, robo de credenciales o los CDs. Bien. Tenemos varias respuestas correctas en este caso. ¿Cómo va el ranking? Uy, se movió. Se movió bastantísimo. Muy bien. Ah, no. Shungles va ganando. Pablo, segundo lugar. Maverick, tercer lugar. DC y William Morales subió también en puntaje. Vamos con la última pregunta. Ay, no puede ser. Denme un segundo porque parece que hubo un error. Esta tecnología a veces no funciona. Denme un segundito. Ya, perfecto. No sé si están viendo en la pantalla la pregunta en este momento. Las personas que están participando me podrían confirmar. No se ve todavía. No, en la pantalla No de los sé. participantes. Ah, ya. Sí, sí, ahí se la veía. ¿Qué soluciones de Cisco promueve una estrategia de Zero Trust? Exactamente. Ahí lo contestaron. Todos contestaron. Eso. Bien. ¿Qué pasó? Nos volvimos a mover. Uy. Muy bien, tenemos ganadores. Entonces necesito que Shungles nos confirme por interno cuál es su nombre verdadero. ¿Quién es Shungles? ¿No? ¿Nadie? Tenemos a César Pablo en segundo Viteri, lugar. soy César Viteri. Ah, muy bien, César. Muy bien. Sí, César es el puesto número 1. Le haremos llegar una orden de compra por $70. Pablo, ¿cuál es tu muchas apellido? gracias. Pablo. El segundo Pablo puesto. Rivera nos dice ahí. Pablo Pablo Rivera. Rivera. Eso, Perfecto. Pablo. Pablo tiene un smartwatch. Xiaomi. ¿Quién es DC? Ah, ya sé quién es DC. David, ¿cierto? Tiene otro smartwatch. William, el apellido, perdón, no lo puedo ver ahorita. Morales. Morales. Perfecto. Tiene los audífonos wireless. Y Maverick. ¿Quién es Maverick? ¿Nos confirman el nombre, tal vez? Maverick. Bueno, ya vamos a mirar quién se Siguiente, más registró. bien siguiente, creo que se salió. Perfecto. José. ¿Cuál es el apellido de José, tal vez? José Sánchez dice acá en el Sánchez. chat. Perfecto. Entonces José y William tendrían los audífonos wireless Xiaomi. Les queremos agradecer por su participación. Ha sido un gusto poder estar con ustedes en la tarde del día de hoy. Nos estamos comunicando por interno con ustedes, ya que dejaron registrados sus datos.
Y en caso de que tengan interés, dudas, quisieran desarrollar mucho más el tema, estamos a su entera disposición para poder apoyarlos con la implementación de una estrategia Zero Trust dentro de sus organizaciones. Ahí nos quedó una pregunta volando, tal vez, Miguel. ¿Qué hacemos si la organización apenas está empezando a entender este concepto y quiere implementarlo? Creo que hay muchos caminos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer ahí? Hay varios caminos que en ese sentido, digamos, bueno, toca ver si ninguna de estas tres soluciones se tiene. Por ejemplo, la recomendación siempre es empezar por la más holística, que es en el caso de Duo, ¿no? Duo es la solución que puede más rápido y más sencillo permitir, digamos, abordar un tema de Zero Trust en un nivel bastante rápido y bastante completo digamos, tener la solución como la primera línea o el primer escalón que deberían dar, ¿no? Perfecto, es viable, podemos acompañarlos. Si no saben cómo implementarlo, igual está la asesoría de nuestros especialistas. Entonces, eso por el momento. Hasta Así. una próxima ocasión, esperamos vernos pronto. Si no nos vemos antes de que se acabe el año, felices fiestas de Quito y que La pasen tengan una muy bien y excelente Hasta cualquier tarde. duda, luego. consulta, estamos a la orden. Muchas gracias a todos. A la Hasta orden, luego, que que estés tengan muy Chao, bien. chao. Excelente tarde, muchísimas buenas gracias. Gracias por Gracias, tardes. Rodríguez. acompañarnos. Cuídense. Gracias. Gracias.